Ave María Purísima. Pues le doy gracias a Dios por la bendición de estar en este templo con ustedes, con el Padre que ha sido tan cariñoso y gran apoyo a esta misión que el Señor me encomendó. Y qué bueno que podamos estar reunidos para compartir nuestra fe. Yo he sido invitado en esta primera reflexión a hablarles a ustedes sobre cruzar la puerta, un motivo de esperanza, cruzar la puerta. Ustedes saben que este año la Iglesia nos está invitando a cruzar esa puerta del jubileo, y es el jubileo de la esperanza. Voy a comenzar con una lectura de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1, dice: Carta de Simeón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser renovados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pues para nosotros, dentro de nuestras tradiciones católicas, sabemos que el jubileo es algo que en la Iglesia se ha dado por inspiración de los mismos papas, que son nada menos que el instrumento directo del Espíritu Santo entre nosotros, que comienza con San Pedro y las llaves que Jesús le da a él, y el poder de atar y desatar. Y por eso las indulgencias plenarias son un ejemplo de lo que la Iglesia tiene de mano de Jesús, que es atar y desatar. Pero lo que tenemos que entender es que nuestra Iglesia es la presencia divina de Dios entre nosotros. Porque ¿qué es la Iglesia? Miren ustedes que tenemos este templo con piedras y es un edificio material. Pero nosotros sabemos que cuando entramos a este templo desaparece la realidad material temporal de estas piedras y entramos en un misterio de fe
que no es natural, no es visible, no es tangible, y es más, ni siquiera lo es del todo comprensible, porque todo lo que sucede acá, sobre todo durante la liturgia de la misa, es algo que un día entenderemos en plenitud. Hoy apenas sí saboreamos las primicias de ese misterio. Y es todo místico, no es natural, es sobrenatural. Entonces, esta puerta que se abre en Roma y que luego por los obispos en el mundo entero lo abren en sus diócesis en diferentes lugares que asignan, pero esa puerta no es una puerta física, porque es la puerta de la reconciliación con Dios, es la oportunidad para que nosotros llevemos nuestras cuentas pendientes a Dios y Dios nos las perdone, si cumplimos con las condiciones, porque hay algo muy importante en todo esto, y es que tenemos que estar claros de cuáles son esas condiciones, porque no es simplemente confesarse, es que las exigencias para un don tan grande como son las indulgencias plenarias son el acto de contrición perfecto. Muchas personas no entienden qué quiere decir eso, pero miren, cuando uno tiene un pecado recurrente y se lo confiesa con frecuencia, es nuestra mayor vergüenza, y si tiene uno conciencia, es nuestro mayor tormento. Pero al mismo tiempo es lo que nos hace humildes, porque también nos enseña la miseria que somos y la debilidad en que estamos por todas las tendencias que tenemos al pecado, y también la razón por la cual Jesús, conociéndonos, nos deja semejante don extraordinario como es la confesión, que es como un exorcismo cuando realmente entendemos lo que significa, que nos devuelve, nos renueva nuestra amistad con Dios después de que la perdemos por el pecado. Pero lo que sucede con la puerta que se abrió para este año para nosotros, yo no sé cuántos de ustedes han vivido más de un jubileo, porque son cada 25 años. Últimamente, o que según entiendo eran cada 50 y antes cada 100, ¿no es verdad, padre? Yo no sé la historia, pero era algo así, ¿no? Porque es muy grande el regalo. Pero la humanidad anda tan mal que ya la están haciendo cada 25 para tratar de salvar a los más que se puedan, porque cada vez estamos peor. Pero lo que debemos entender de lo que la iglesia está haciendo es que Pedro, esa cabeza de la iglesia, extiende sus brazos hacia el pueblo caído y le dice: a pesar de todo, te vamos a dar la oportunidad de levantarte. Ven y cruza esta puerta, que es nada menos que la esperanza que Dios nos da de mostrarnos su amor, pero un amor que no es solo misericordia, porque ese es el error que muchos cometen hoy con la falsa misericordia. Es un amor que es también justicia, y la justicia tiene que estar clara. A mí en una oportunidad el Señor me mostró sobre eso algo particular, que es esto. Estaba en un seminario dándole una charla a los seminaristas, y antes de yo hablar, un sacerdote que era como el director de vocaciones, no sé qué era, les dio una pequeña reflexión, y entre ellas habló de Dimas, el buen ladrón, el que se robó el cielo. Entonces, a mí, yo nunca había oído ese término, que se robó el cielo, pero en ese mismo seminario, en el Santísimo, entre charlas, ese día, yo le preguntaba al Señor: ¿Dimas se robó el cielo? ¿No? Y me mostró el Señor algo muy particular sobre ese ladrón. Y es esto: Dimas dio 3 pasos para entrar a la misericordia del Señor. Primero, se declaró culpable. Él dijo: yo
Yo merezco estar ahí en esa cruz. Yo debo ser muerto. Yo soy culpable, yo soy malo. Él se declara pecador, se declara lo más terrible, todo. Lo reconoce. O sea, es como una confesión que le hace a Jesús. La segunda parte, le da el señorío a Jesús. Y le dice, tú eres inocente, tú eres bueno, tú no tienes por qué estar ahí. Todo esto reconoce al Señor, como bueno. Y luego, de último, le pide misericordia. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Pero dése en cuenta que está lejos de haberse robado el cielo. Ese ladrón dio los pasos sacramentales, lo que nosotros damos cuando venimos a la iglesia a confesarnos. Le damos el señorío a Dios porque lo reconocemos como nuestro Dios, que es a quien le confesamos nuestros pecados y el único que tiene poder para perdonarnos, que lo hace a través de su sacerdote. Pero después de eso, pedimos la misericordia de Dios para tener la absolución. O sea, es un acto sacramental. Y cuando miramos a ese ladrón, nos damos cuenta de lo extraordinaria que es esa acción y lo que sucedió con ese ladrón. Y cómo la iglesia se edifica en esa forma tan mística que ese ladrón cumple con los pasos de la iglesia. Y la iglesia ni siquiera había comenzado a caminar todavía. Apenas estaba formando ese sacrificio que iba a suceder en esa cruz. Ahora, cuando nosotros entendemos bien la misericordia, es porque entendimos muy bien la justicia. Y para entender la justicia, entonces, la condición primordial de esas indulgencias plenarias es el acto de contrición perfecto. Para tener, ese acto me llama a la justicia. Que es la justicia de Dios, me dice, ¿estás seguro que renuncias a todo afecto que tienes al pecado? ¿Renuncias a eso de verdad? ¿Prefieres morirte que volver a cometer ese pecado de nuevo? ¿Eso es lo que sientes? ¿Así de arrepentido estás? ¿Así conoces mi justicia? Que mi justicia es todo o nada, sí, sí o no, no. Ese es el Evangelio. Muchas personas hablan de lo radical que es la gente. A mí me llaman radical y en algunos lugares no me quieren mucho, pero yo les digo, ¿saben de dónde viene mi radicalidad? Viene de un encuentro que yo he tenido con un Dios que habla así. Dice, si este ojo te hace pecar, Él no me dijo a mí, ay, pobrecito, llévalo a terapia, ponlo en un proceso, ten compasión por ese ojito que pronto puede cambiar. No, ¿sabe qué dijo? Sácatelo. Si este brazo te hace pecar, llévalo a terapia, aconséjalo, de pronto se convierte. Ese no es Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Córtatelo. Entonces, ¿somos radicales? Más radical que Jesús no lo hay. Porque precisamente el precursor, San Juan Bautista, está anunciando a Jesús y ya viene con palabras como esta. El hacha está puesta sobre la raíz. Está hablando de cortar de raíz el pecado, cortarlo. Entonces, cuando hablamos de ir hacia la misericordia de Dios, a ganarme unas indulgencias plenarias para que todas las cuentas que tengo pendientes con Dios, de enmienda, de reparación de mis pecados de toda mi vida, queden saldadas. Y si yo me muero ese día después de haber recibido las indulgencias, me puedo ir derecho al cielo. No como algunas personas piensan, que recibieron las indulgencias plenarias y todo el año, si se mueren, se van para el cielo. Eso no es así, porque uno recibe las indulgencias hoy, se les solucionan
las pendientes si es que lo hizo bien, pero ahí en adelante comienza su cuenta nueva. Yo pongo un ejemplo claro de lo que es vivir en este mundo y el peligro de vivir en este mundo. San Antonio de Padua, ustedes saben que hizo unos milagros que todavía ni siquiera alcanzan a contarlos todos. Uno de ellos fue una bilocación que tuvo. Estando en Italia, se bilocó a Portugal, a Lisboa, donde su papá estaba siendo juzgado, lo iban a matar por un crimen que no cometió. Un asesino mata a un hombre afuera de la casa del papá de San Antonio y lanzó el cadáver por encima de la tapia de la casa de él y lo culparon a él, al padre de San Antonio. Lo juzgan, lo condenan y San Antonio, como tenía el don de la bilocación, apareció en el juzgado. Y todos quedaron congelados ahí. Porque en esa época todavía la iglesia también era la autoridad. Pero San Antonio aparece y le dice al juez, lléveme al cementerio. Y se fue toda esa procesión de gente que estaba en el juzgado hasta el cementerio y allá ordenó que abrieran la tumba y le ordenó al muerto que se levantara. Y el muerto se levantó. Y San Antonio le mostró a su papá y dijo, ¿él lo mató? Y el hombre dijo, no. Y San Antonio le dijo, si quieres, puedes vivir un tiempo más. Y él le dijo, no, yo no quiero vivir un tiempo más. Necesito que me absuelva porque me morí en pecado. Y San Antonio lo absolvió y se murió otra vez. Y el juez furioso le dice a San Antonio, ¿por qué no le preguntó quién lo mató? Y él dijo, yo no vine a acusar a nadie, vine a rescatar a mi padre. Y se desapareció. Porque él estaba en bilocación, se desapareció. Pero dense en cuenta, les conté esa historia por esto. Un alma que está en penas y sin embargo no quiere volver acá. ¿Por qué no quería volver acá? Porque no quería pecar más. Porque si volvía acá quedaba otra vez en el peligro del pecado. Entonces, eso lo debemos tener claro para darnos cuenta con qué estamos luchando nosotros. Estamos luchando con un peligro que se llama pecado mortal. Y se llama pecado mortal porque mata, pero no el cuerpo, el alma. Nos puede llevar al abismo. La iglesia no es ligera en sus términos. Ese término mortal quiere decir mortal. Y por eso, cuando nosotros pensamos en reconciliarnos con Dios de verdad y lograr algo tan grande como una indulgencia plenaria, pues tenemos que estar muy serios sobre eso. Hay que tomar decisiones radicales, como es el Evangelio. Es blanco o negro, no hay una zona gris, no hay nadie medio bueno. Ustedes han visto que hay gente que dice, él no es tan malo, no es tan malo, es malo, porque si no es bueno, ¿qué es? Malo. Uno no puede engañarse. Por eso San Juan Evangelista dice, asegúrate que sabes qué espíritu habla a través de esa persona. No puede uno engañarse. Hay gente que da todas las señales para mostrarnos que no tiene amor, ni compasión, ni caridad, no le importa a nadie. Solo buscan su propio beneficio y los demás que se mueran, ¿no? Pero sin embargo a veces nos engañamos y a veces nosotros somos así. Yo fui así por 33 años. Como una plaga realmente. Estoy acá por pura misericordia de Dios, porque yo sí que puedo hablar de la misericordia de Dios. Mi vida es misericordia de Dios, porque debía estar en el infierno hace mucho rato. Pero miren, hay algo muy serio en nuestra vida cristiana, y es que nosotros tenemos que entender que estamos de paso y esta vida ya se termina. Ya, y cuando digo ya, es que puede terminarse en este instante. Ustedes saben que cualquiera de nosotros puede caer acá y ya.
Y todo lo que usted traía acá, sus preocupaciones, todas sus cosas, eso termina, eso queda aquí y usted no puede llevarse nada y está ahí su alma al lado de ese cadáver tratando de meterse otra vez ahí, no puede, no le reacciona, ya se murió. Ustedes saben la crisis que hay con el alma cuando se le desploma el cuerpo y sobre todo cuando es de repente, que es lo más duro. Porque si está enfermo, en un lecho de enfermo, agonizando por meses, pues es una gracia que Dios le dio para prepararse. Y se desprenden del cuerpo como un descanso. Hasta la familia descansa cuando un enfermo tan grave se muere. Pero cuando nosotros entendemos la fragilidad, la vulnerabilidad, la temporalidad de nuestra vida, entonces nos concientizamos de la responsabilidad que tenemos de estar preparados hoy para encontrar al Señor. Hoy. Por eso, miren, cada que nosotros estamos en un templo como hoy, o en una actividad espiritual de cualquier tipo, un retiro, un taller, una peregrinación, lo que sea, una procesión, nosotros estamos en presencia del Espíritu Santo en una forma extraordinaria. Todo lo que ocurre con la iglesia es extraordinario, toda actividad de la iglesia. Pero todo lo que oímos, lo que aprendemos, es una responsabilidad que va a testificar a favor nuestro o en contra nuestro. Yo le digo a la gente, cuídense de la novelería, cuídense de la religiosidad que no tiene amor ni espíritu. Porque todas esas cosas que ustedes oyen, que aprenden, esas cosas si ustedes no las practican, si no las ponen en práctica, van a ser sus enemigos el día del Señor. Porque el Señor les va a mostrar, mira, te enseñé acá, te enseñé allá, y no hiciste nada. Y eso está contra nosotros. Por eso, eviten ese tipo de turismo religioso, ese tipo de novelería y de andar de un lado para otro buscando cosas, información, de todo. Hoy como tenemos las redes, ¿cómo hay de información? A mí me preguntan tantas cosas y yo nunca leo nada de lo que me mandan, de tanta conspiración que hay, tanta locura, el terrorismo religioso, ya viene el cometa, ya viene esto, ya viene aquello. Y yo digo, eso no viene de Dios, porque lo que el Señor quiere es nuestra santificación, la única voluntad de Dios. San Pablo nos lo dice con esas palabras textuales. Él dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación, nada más. A él no le importa si usted es bombero, torero, carpintero, zapatero. A él lo que le importa es que usted se santifique en lo que haga. Porque solo los santos entran al cielo. ¿Qué más va a querer Dios de nosotros sino que seamos santos? Entonces, ¿cuál es el camino nuestro diario? Es no preocuparnos de cómo se va a acabar el mundo y estar tan preocupado que hay gente que piensa irse hasta para refugios. Y yo le digo a la gente que habla de refugio, les digo, y por ahí me encuentro varios, entre ellos hasta curas y de todo, monjes, gente muy educada, laicos educadísimos, hablándome así. Y yo les digo, ¿saben qué? En alguna parte de las Escrituras, usted ha leído que un apóstol, un profeta de Dios, cogió a todos sus amigos y se fue a esconder. Ninguno. De pronto el rey David, cuando estaba en guerra con el rey Saúl, se iba a esconder de que no lo matara el rey, pero ustedes saben que él era un escogido de Dios y tenía una batalla muy grande con la envidia de ese rey. Pero de que vemos nosotros que los apóstoles que escogió el Señor, alguna vez se escondieron, si se fueron fue al frente de la batalla, estaban al frente del cañón. Por eso, cualquiera que nos venga a hablar de refugios, díganle ustedes, conmigo no, porque nosotros somos llamados a estar al frente del cañón. Porque, ¿dónde está su misión? Su misión está ahí donde el Señor lo llamó, como dice San Pablo.
ahí con su familia, con sus vecinos, en su parroquia, donde usted se mueve, ahí donde vive. Esa es su misión, esas son las almas que Dios le confió a usted y somos responsables de esas almas. Por eso la esperanza que vivimos este año, en medio de este año jubilar, esa puerta que se abre como un camino y una señal a la esperanza, porque cuando nosotros recibimos de Dios una bendición tan grande por medio de la iglesia, para quedar en absoluta paz con Dios y saldar todas nuestras cuentas. Porque miren por qué es importante entender esto. Muchos católicos creen que eso se da con la confesión solamente. Y muchos se confiesan y piensan que ahí terminó todo. Y se van en plena paz. Incluso dicen, ay, cuando yo me confieso, qué descanso, y yo salgo como nuevo. Y claro, eso tiene mucho de cierto. Pero ¿saben qué? Uno no puede olvidarse que la confesión es apenas el principio de la reparación, de la enmienda. Yo tengo que salir a enmendar lo que confesé. Porque a veces dicen, ay, el Padre no me puso penitencia, o me dijo que un Padre Nuestro, y entonces ahí terminó todo. Pues no, porque entonces, ¿para qué son las indulgencias? Si ahí terminara todo, no necesitaríamos indulgencias para nada. Pero mire, tenemos muchas cuentas pendientes por saldar. El mismo catecismo de la iglesia nos dice sobre el purgatorio, sobre la existencia del purgatorio, nos dice que las almas que no completaron, no arreglaron sus cuentas con el Señor, terminan arreglándolas en el purgatorio. Está hablando de un tipo de almas que somos nosotros como católicos, porque en el purgatorio también terminan personas que ni siquiera eran católicos, pero por razón de el amor y lo que dice San Juan de la Cruz, al final de esta vida todos seremos juzgados en el amor. Y a quien más se le da, más se le exige, y nosotros somos el ejército de Dios, el pueblo de Dios, y por eso conocemos a Jesús en vida. ¿Cuántas personas, billones de personas en este mundo no conocen a Jesús en vida? Pero todo el que entra al mundo espiritual tiene que entrar por Jesús a la vida eterna. Es la única forma de salvación, porque Él es el Señor y es el juez de todas las almas. Sin importar si usted es budista, judío, lo que fuera, todos comparecerán ante el tribunal del Señor, y para cruzar esa puerta entrarán en Cristo por Cristo y serán cristianos. Todos los seres humanos. Entonces, mucha gente se pregunta, ay, ¿qué pasará con esa gente que no conoció a Cristo en vida? Y la iglesia por mucho tiempo decía que se condenaba al que no era bautizado, ¿no? Luego cambiaron ese tipo de visiones teológicas, y hay cosas nuevas, pero no porque el evangelio sea nuevo, sino porque la iglesia es santa y la iglesia camina con el Espíritu Santo y nos va dando a nosotros una doctrina que camina con esas verdades de acuerdo al mismo Espíritu Santo. Ustedes sabían que antes, por ejemplo, un suicida no podía recibir funeral ni podía ser enterrado en un cementerio católico. Tendrían que enterrarlo quién sabe dónde, por muchos siglos, no sé si siglos, pero mucho tiempo. Pero eso cambió también. Y hay cosas así que cambian, pero no porque la verdad cambió, porque el Evangelio siempre es el mismo. Ahora, hoy podemos decir nosotros que el Santo Padre Francisco, que Dios lo proteja porque está enfermito y creo que todavía está en el hospital, tenemos que orar por él, ¿no? Porque él es un anciano y sin embargo trabaja más que todos los jóvenes. Es un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche y es un anciano. Y viaja por todos lados, es algo extraordinario. Es lo que han hecho todos los papas, por lo menos los que me han tocado a mí. El caso es que debemos entender que el Santo Padre, el Espíritu Santo, le dio este año, este jubileo, con ese mensaje de la esperanza. Porque sabemos que vivimos en un mundo desesperado, un mundo sin esperanza,
un mundo lleno de una pesadez de violencia, de depravación, de oscuridad. Y claro, si usted lee a San Pablo, lo que él dijo hace más de 2000 años sobre el mundo, usted pensará que está hablando del mundo de hoy, pero la enseñanza de eso es esta: el mundo nunca ha sido bueno. El mundo siempre ha sido perverso, porque el mundo es un espíritu. El mundo no es el planeta, no es la tierra, es un espíritu. Por eso se dice, esa persona es mundana, porque tiene el espíritu del diablo. El príncipe de este mundo es Satanás. San Juan Evangelista dice, el mundo entero está en manos del diablo. Y por eso sabemos que estamos en el destierro, en el territorio del demonio. Y tenemos que cuidarnos como hijos de Dios, porque somos luz y Él la quiere apagar. A Él lo atormenta la luz, porque Él vive en la oscuridad y quiere vivir en la oscuridad. Porque el encanto de Satanás y todas sus huestes que cayeron son las tinieblas. Y por eso quieren traerle tinieblas a todos y mantenernos en la oscuridad a nosotros. Pero nosotros somos luz. Por eso Jesús decía, vine a traer un fuego, y como quisiera que todo estuviera ya en llamas. Y él hablaba de Pentecostés, del Espíritu Santo, que es lo que trajo el fuego, la luz. Y esa luz la llevamos cada uno de nosotros, pero el trabajo del enemigo es apagarla, disminuirla a través del pecado, que así nos disminuye. Él disminuye nuestra persona cristiana al hacernos débiles en nuestra fe. Nos disminuye, nos quita la fuerza. Pero precisamente lo que estamos haciendo acá en este momento es dándole fuerza a la luz que Dios nos dio, aumentándola, haciéndola brillar, quemar, así de que por donde pasemos encendamos un incendio, que quememos todo con el amor de Dios. Y miren que es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. Nosotros no hacemos eso. Nuestra labor, nuestra misión como cristianos, como hijos de esta iglesia, es ser fieles, mantener esta vasija de barro limpia. Lo demás, todo lo hace el Señor. Como le decía Jesús a Santa Teresa de Ávila, le decía, haz mi trabajo que yo hago el tuyo. ¿Y cuál es el trabajo que debemos hacer del Señor? Serle fieles a Él, para que este instrumento sirva, para que el Señor lo pueda utilizar para eso. Lo demás lo hace el Señor, porque miren lo que decía Jesús a sus apóstoles y discípulos cuando les decía que no estuvieran tristes, porque Él les estaba hablando que tenía que irse, le iban a matar, todo esto. Y dijo, me tengo que ir para enviarles el Paráclito. Y Él vendrá a llevarlos, a guiarlos, les dirá todo lo que tienen que hacer, les recordará todo lo que yo les enseñé. O sea, Él muestra quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos lleva, es quien nos guía, es quien nos inspira, es quien camina a través de nosotros. Nosotros nos convertimos en los brazos, los pies, los ojos, el corazón del Espíritu Santo. Y ese instrumento que somos, la condición que tiene para que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo esa misión es nuestra fidelidad, que quiere decir mantener la vasija limpia. Y por eso nos dejó los sacramentos, empezando con la fuerza poderosa de limpieza que es el sacramento de la confesión. Y la fuerza extraordinaria, alimento celestial de la Eucaristía, que nos da a nosotros esa fortaleza para combatir las tentaciones, nuestras debilidades,
combatir las tinieblas, combatir la seducción del materialismo de este mundo. Todo eso es parte del caminar nuestro, pero también tenemos que tener claro que estos dones de la iglesia, miren ustedes las gracias tan grandes que son las estaciones litúrgicas como Adviento, el tiempo ordinario, Cuaresma. Todo esto es, si usted lo mira bien, se da cuenta que es sobrenatural porque se llama la divina liturgia. Es inspiración de Dios a la iglesia peregrina en la tierra que tiene su divinidad cabalgando sobre estas bancas de la iglesia, sobre este altar, sobre cada uno de los miembros de la iglesia. Es el cielo que camina por la tierra entre nosotros. Esa es la iglesia. Por eso vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis a la mujer vestida de sol, con esa diadema de estrellas, y que luego huye al desierto, que es este mundo, y que es la iglesia, y ella como madre. Y nos damos cuenta que en esta iglesia peregrina, la divinidad se posa sobre nuestra humanidad. Ese es el cuerpo místico del Señor. Pero nosotros, al tener una concepción clara de lo que somos y a qué pertenecemos, entonces nuestra vida se vuelve útil como cristianos y también nos volvemos responsables de la misión para la cual nacimos. Porque es que es muy fácil simplemente habitar nuestra religión. Ustedes saben lo cómodo que es uno simplemente ser parroquiano, viene del trabajo, se mete a la iglesia y aquí es como un spa. Se siente, ay, me siento tan bien cuando voy a misa, ay, que no, y es que hay una paz ahí cuando rezo un rosario, todo. Entonces se convierte como un club que me hace sentir bien, ¿no? Pero mi corazón es del mundo, mis cosas son del mundo, yo no tengo ninguna relación espiritual con Dios porque yo no obedezco sus mandamientos. Solamente hago lo que me conviene. Y hay mucha gente así. En la iglesia hay mucho católico así, que hasta el punto que se escandalizan cuando usted les habla de la ley de Dios, cuando les habla los preceptos de las leyes de la iglesia. Eso no lo entienden. ¿Por qué? Porque es que tan solo tiene una religión y acomodada a sus conveniencias. Pero cuando hablamos en los términos que estamos hablando y utilizamos este lenguaje espiritual que estamos utilizando en este momento, entonces estamos hablando del evangelio desnudo, la verdad desnuda que Jesús nos dejó. Que es blanco o negro, es sí, sí o no, no. No hay otro camino. No hay nada en la mitad, no hay una zona gris. No existe. O somos de Dios o somos del diablo. No hay otro camino para seguir. Y miren que hoy en la iglesia es muy común que digan, ay, no vaya a asustarlos. Son gente buena. Ellos están ahí. Y mire que por lo menos vienen a la iglesia, pero si se pone a hablarles del diablo, del infierno, del purgatorio, se asustan y se van. No les hable así. Y a veces yo voy a hablarle a los jóvenes y llega por ahí un catequista que es el que los guía y dice, le quería pedir un favor, señor. Yo estaba viendo algunos de sus videos y en verdad son reales, pero son muy duros. Cuide de estos niños, porque nos ha costado mucho tenerlos acá. Con esos términos, ¿ustedes se imaginan uno vivir el Evangelio de Dios con el respeto humano y sin temor de Dios? Eso es como el fin de la iglesia, ¿no? Por eso uno nunca puede dejarse intimidar por esas voces. Porque esas voces no vienen del cielo. Ese no es un ángel de Dios. Ese no es un apóstol de Dios hablando. Eso es exactamente el espíritu del demonio que quiere disminuir la iglesia, desnutrir la iglesia y crear gente débil para este mundo, para que el diablo esté cómodo entre toda la gente. Pero no, nuestra responsabilidad no es el respeto humano. Dios no permita que estemos acá complaciendo gente. Eso es lo último que vamos a hacer.
Estamos acá glorificando a Dios, complaciendo a Dios. ¿Y qué es lo que complace a Dios? Solo una cosa, la verdad. Y la verdad desnuda. El Evangelio es lo único que complace al Señor. Si alguien, por eso San Pablo lo dice, si alguien viene, así sea un ángel, a darte algo diferente al Evangelio que les hemos enseñado, maldito sea. Y así lo dice, ¿no? Dios no permita que nosotros nos engañemos con cosas mediocres. Tenemos que vivir la verdad, así nos caiga un muro en la cabeza. No importa, morimos en paz, porque morimos haciendo lo que teníamos que hacer, diciendo lo que teníamos que decir. No podemos tener miedo. Eso es, miren cómo dice Jesús, lo dice muy claro. Si tú testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré a tu favor ante mi Padre y mis ángeles. ¿Y cuál es lo contrario? Si no lo haces, Él no testificará a tu favor. Y es tan claro como eso. ¿Y cómo se testifica a favor de Dios? Pues cuando nosotros hablamos la verdad, cuando nosotros entregamos la realidad espiritual como tal y como es. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les leo a ustedes de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno y misericordioso, y todo lo que Él quiere es que nos salvemos. Así de que confiemos en Él, pero también hagamos nuestro trabajo. Pongámosle el hacha a la raíz. Amén. Amén.